Estoy muy contento porque aquí pude recibir a mis compañeras y compañeros migrantes de los Estados Unidos que pues tuvimos más de 2 horas, tienen toda una lista de cuestiones que impiden su libre desarrollo, que impiden el bienestar y el ejercicio de derechos, y definitivamente para el Estado mexicano, para nuestro país, para nuestro México, es importantísimo y es neurálgico que garanticemos sus derechos. Y si no fuera por nuestros migrantes, si no fuera por su apoyo económico, su apoyo moral, su gran corazón, este país no se sostendría. Y esto ha sido a través de los años. Si analizamos la historia de nuestra relación con nuestros vecinos, con los Estados Unidos, vemos cómo ha habido diversas etapas. Una de ellas fue durante la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial, del 34 al 40, que estuvo el general Lázaro Cárdenas del Río en la presidencia. Se vio un intercambio entre el presidente Franklin Roosevelt y el general Lázaro Cárdenas del Río para poder facilitarle el trabajo, ya sea temporal o permanente, a nuestros migrantes. Y a partir de esa época hubo una migración muy masiva que continúa, y lo que vemos con mucha preocupación es que en muchos ámbitos, desde los centros de trabajo hasta buscar un trámite ante cualquier instancia, ante los consulados, pues se ve un entorpecimiento en cuanto a la atención de nuestros migrantes, en cuanto a garantizar sus derechos, garantizar su vida digna. Y obviamente hay mucho que podemos hacer. Actualmente, les digo, estuvimos más de 2 horas en reunión y apuntamos, por un lado, el diagnóstico que están viviendo, que la perspectiva pues la tienen los compañeros migrantes. Yo no la tengo como diputado, dado que no he pasado por esas situaciones, no tengo esa perspectiva, y tenemos que partir de un diagnóstico para poder llegar a decisiones y acciones benéficas, concretas, que tengan resultados. Tenemos que partir de un diagnóstico, y eso es justamente el ejercicio que tuvimos ahorita, así como otros foros que hemos tenido vía electrónica, como los Spaces que aquí Gisela organiza cada semana, y que recabamos pues muchas perspectivas de vida que nos ayuda a poder tener mayor claridad respecto a qué tenemos que hacer desde la Cámara de Diputados. ¿Qué vamos a hacer concretamente? Vamos a trabajar sobre iniciativas para mejorar el marco normativo que les atañe a nuestros migrantes, que impactan la vida de nuestros migrantes, y por otro lado, ver la manera, con acciones concretas, puntos de acuerdo, para presionar a instancias en los 3 niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, así como también juntar esfuerzos para que pueda invertirse en México por muchos migrantes que tienen la capacidad económica y que solamente están esperando que se les den las condiciones y la certeza, la certidumbre de poder invertir en muchos rubros en México, incluyendo rubros que da trabajo a muchos migrantes que regresan a nuestro país, y que muchos pues no tienen esas oportunidades laborales, no tienen trabajo y lo andan buscando. Existe también trabajo con comunidades, específicamente en Oaxaca, pero en todos los 32 estados están esfuerzos por impulsar a los pequeños productores, impulsar, les doy el ejemplo de Oaxaca, el maíz nativo, y a todos estos campesinos y ejidatarios, pues que se les pueda comprar su maíz a un precio justo, y obviamente hacer sinergia con nuestros migrantes para beneficiar a nuestro México y a todas las personas que habitamos este país. Quisiera ceder la palabra a mis compañeras y compañeros para que también les den sus perspectivas respecto a esto que les estoy platicando. Me gustaría primero dar la palabra aquí a mi compañera Elsa, que pues me expuso muchos puntos en concreto que ella en lo personal vive, y sus hijas, y sí me gustaría pues que usted también lo expresara en este foro. Adelante. Gracias, y que Dios me los bendiga. Gracias, diputado.
Gracias por aceptar esta charla y tener aquí a mis compañeros. Gracias, que estamos unidos en una sola lucha. Quiero agradecer a este gobierno y ojalá que nuestra voz sea escuchada al señor presidente de la República. Señor presidente, usted me conoce, usted sabe y conoce la problemática que viven los pueblos originarios de los que salimos de nuestras comunidades rumbo a Estados Unidos. No se nos hizo a muchos el sueño americano allá, pero no con eso se nos limita a tener un sueño mexicano aquí, con las habilidades que adquirimos allá en el país vecino. Ojalá que algún día seamos realmente parte de esta cuarta transformación que estamos pidiendo a gritos hace mucho tiempo los pueblos originarios. Y sí, quiero ser parte de esta transformación si usted me lo permite y si usted quiere trabajar y reconfortar este compromiso que hizo con los pueblos originarios. Agradezco al diputado y agradezco a todos mis compañeros que hoy el día expusimos grandes temas y ojalá que se hagan eco de lo que se expuso hoy este día. Gracias. Gracias. Si nos dice su nombre completo, por favor. Elsa de la Cruz Martínez, originaria de San Pedro del Rosal, Atlacomulco, Estado de México. Adelante. Gracias. Buenas tardes, Pisiltic, Ans Winiketic. Yo soy Rosalba Gómez, celtal, migrante de los Estados Unidos. Y esta reunión ha sido muy productiva en el sentido de que es importante hacer ver que la migración tiene un rostro indígena. Cuando hablamos de la migración como si todos fuéramos iguales y fuéramos una masa amorfa y alguien que sale de Polanco o alguien que sale de San Juan Cancuc tuvieran las mismas condiciones al migrar a Estados Unidos, y eso no es cierto. Y es necesario hacer visible esa identidad indígena de la migración, porque quienes están inyectando esos recursos y esas remesas a las comunidades más lejanas, más necesitadas, no son los grandes capitales que dicen que van a invertir en el país. No, son los migrantes indígenas quienes depositan y mandan mes a mes las remesas a esas comunidades más olvidadas. Sin embargo, a pesar de que estamos haciendo ese esfuerzo y a pesar de que estamos impulsando la economía del país desde la base social, no tenemos una representación. No tenemos representación política, no tenemos representación en los consulados y las embajadas. Este gobierno ha hecho un esfuerzo y se reconoce. Tenemos por primera vez una ventanilla de atención a pueblos indígenas en la embajada, en el consulado de Orlando. Sin embargo, no es suficiente. Me gustaría mencionar el caso, por ejemplo, de Cielo Gómez. Cielo Gómez es una mujer indígena tzeltal que cruza la frontera, llega a la comunidad de Tampa, Florida, y ahí se encuentra con miles de tzeltales y tzotziles que hablan tzeltal y que tienen que enfrentarse a las cortes de Estados Unidos y que no pueden expresarse plenamente en español y menos en inglés. Ella tiene la posibilidad, habla inglés, habla tzeltal, habla tzotzil y habla español. Su trabajo con la comunidad de base empieza a generar esta necesidad y esta visibilización de que hay esa comunidad indígena. De ahí surge la ventanilla de atención de pueblos indígenas, pero no es suficiente, es un gran avance y hay que reconocerlo, es cierto. Pero, ¿por qué no en esta cuarta transformación damos un paso más adelante? Y no nos quedamos solamente en la parte operativa, sino en la parte ejecutiva. Hay designaciones políticas de embajadores, de cónsules, y no vemos en esos cuadros a cuadros indígenas, a mujeres y hombres indígenas que puedan ocupar esos cargos. Es cierto que el Servicio Exterior mexicano tiene sus procesos, sí, pero vemos a exgobernadores, vemos a exdiputadas, exservidores públicos con designaciones políticas en embajadas y en consulados. ¿Por qué no
en esas designaciones políticas incluimos a migrantes indígenas que ya tienen la experiencia trabajando con la población indígena, que tienen las credenciales, porque en el caso que yo menciono en este momento de Cielo Gómez, tiene una maestría, habla el inglés, habla el tzeltal, habla el tzotzil, que sería muy útil para servir mejor a la comunidad que está sirviendo, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que estamos haciendo como migrantes indígenas, la visibilización y la apertura de espacios, no solamente en el área operativa, sino en la toma de decisiones y en la representación en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores, en el Consejo Electoral, ahora que estamos con la reforma electoral, y en los consulados y en las embajadas. Queremos ver rostros indígenas en las embajadas y en los consulados. Apenas nombraron a uno que se va para Venezuela. Es uno, es histórico, pero si queremos cambiar la historia, si realmente esta cuarta transformación quiere hacer historia, esa historia se tiene que hacer incluyendo a las mujeres indígenas y a los hombres indígenas, en todos los ámbitos. Muy bien. Doctor Carlos Fernández, adelante. Gracias, diputado. Agradezco a nombre de mis compañeros el que nos haya recibido, nos haya escuchado. Indudablemente va a ser nuestra voz. 38.5 millones de migrantes representa más de lo que hasta este momento podemos imaginar, porque somos más que un país, somos más que Venezuela. Representamos casi la mitad de lo que es la población de los mexicanos en el territorio, pero tenemos una fuerza política también, no solamente económica, que la han visto a través de las remesas. En la política, si nosotros tuviéramos todas las facilidades para votar, pero también para ser votados, seguramente inclinaríamos la balanza en las elecciones del 24. Y pedimos desde esta tribuna al presidente, a la Cámara de Diputados en general, a la de senadores, que escuchen a esos 38.5 millones de migrantes que van a traer más beneficios a este México, pero también van a tener más oportunidades allá donde nos encontramos, porque cuando la unión la hace el pueblo, puede transformar mucho, puede transformar una nación. Si los candidatos a la presidencia del país más poderoso hasta este momento del mundo sabe de la importancia de los migrantes, ¿por qué no nuestro propio México? Entonces, la invitación está abierta para que vayan realizando esos cambios en beneficio de aquellos que un día que tuvimos que partir, pero que nuestro México nunca salió de nuestro corazón, y hoy, como dice nuestro presidente, amor con amor se paga. Queremos retribuir lo que México nos ha dado. Muchas gracias. Gracias. Compañera Verónica Gálvez, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Yo vengo de Los Ángeles, California. Estuve allá 31 años. Mi español no es muy bueno, pero sí quisiera mandarle un mensaje al presidente. ¿Cómo nosotros nos podemos integrar a México? Venimos de otra cultura, no sabemos el idioma, aquí no existimos, no nos aceptan nuestras identificaciones, no nos aceptan los que estamos preparados, nuestros títulos o certificados, creo se dice. ¿Y qué pasa con los niños que vienen a México que no saben inglés? En ese caso, mis hijas las tuve que enviar de regreso a Estados Unidos porque aquí no fueron aceptadas. A pesar de su piel morena, les insultaban y les decían, ¿por qué no hablas español? ¿Qué es lo que está mal contigo?
ellas se sintieron rechazadas y se sintieron muy mal. Dijeron, ¿por qué nos vamos a quedar en un país donde no somos bien recibidas? Les dejé ir. Entonces me encuentro aquí y no puedo verificar ni siquiera rentar un cuarto, porque te dicen, ¿dónde está tu identificación? ¿Cómo existes? ¿Cómo sabemos que eres tú? No existo, solo tengo mi identificación. Dicen que vivo en Los Ángeles, California. Aquí no puedes abrir ni una cuenta de banco, no puedes sacar licencia, no puedes rentar un cuarto, perdón que sea redundante, estoy tratando de traducirlo. Pero yo quisiera saber cómo podemos nosotros integrarnos aquí, cómo podemos ayudar a los niños y a las madres que vienen de Estados Unidos, que son reportadas y que traen hijos que no hablan español. ¿Cómo hacemos eso? Yo quise hablar una escuela, llamé al CEP y me dijeron, no, aquí no se imparten clases en inglés, tus niños tendrán que ir a clases privadas. Hablé a los colegios privados y cobran $1,500, no pesos, dólares por cada niño. Entonces, ¿cómo van los niños a la escuela? ¿Cómo vamos a ayudar a estos niños a integrarse a este país? Los que no pueden regresar, los que no tienen esa opción de regresar a los Estados Unidos. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo ayudamos a estos niños que vienen de otra cultura y que no conocen nada de lo que es México? ¿Cómo podemos ayudarles? No hay ese apoyo. A mí me gustaría que hubiera ese apoyo. Tampoco conocemos la ciudad. Yo tengo un mes y medio de haber estado aquí, no conozco la ciudad. Me pierdo. Del transporte público también te dicen aprietan un botón o algo así, hay personas que te guían, otras que no, otras que te dicen que está mal contigo y no puedo entender algunas cosas tampoco. Entonces, señor presidente, ¿cómo podría usted ayudarnos a los que somos repatriados? Pero creo que se dice así, mil disculpas. ¿Cómo podría usted ayudarnos? ¿Cómo podríamos nosotros hacer validar nuestros certificados, los que estamos preparados, y cómo podemos aportar al país? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a los que vienen llegando para que se acoplen a lo que es el país de México? Porque México es un país grandísimo, pero a veces no somos bien recibidos. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos acoplamos? ¿Cómo nos puede usted ayudar a que nos valoricen también los certificados y cómo podemos ayudar? Muchísimas gracias, señor presidente. Le admiro bastante y aquí estamos en la lucha. Gracias. Le voy a dar la palabra a mi compañera Alma Grisela Valencia Medina, que ha estado muy metida también en el apoyo a los compañeros migrantes. Adelante. Buenas tardes a todos los medios de comunicación, a la coalición de migrantes, bienvenidas compañeras, bienvenidos. Tengo un origen de migrante, también fui criada en Napa, California. Mi nombre es Alma Griselda Valencia Medina. Seguramente con muchos de ustedes ya hemos estado en más de alguna reunión ya, incluso aquí en su casa, que es la Casa del Pueblo, y que ustedes como líderes migrantes son bienvenidos siempre para presentar sus iniciativas, compañeras y compañeros, presentar todas las iniciativas que mejoren nuestra conducta hacia los migrantes, como lo acaba de decir la compañera. Les quiero decir que por la experiencia que tengo en el estado de Michoacán, hemos logrado avances sumamente importantes, así como en Zacatecas. Compañera, sí hay homologación ya incluso de política pública federal y estatal para apoyar en nuestro estado la educación, respaldar la educación de sus hijos de nivel preparatoria, desde la primaria a secundaria y preparatoria. Obviamente que no en todas las entidades federativas existe esta iniciativa. Hemos logrado nosotros avances fundamentales en el ámbito de la educación, en el ámbito educativo, tanto en Zacatecas, en Durango, en el Estado de México, que ha sido muy activo, y por supuesto Michoacán, por el amplio número de movilidad poblacional y migrantes que tenemos nosotros en la Unión Americana y de manera muy objetiva en el estado de California. Entonces, les quiero decir que hay grandes avances, pero que se deben de impulsar, como usted lo propone, desde el ángulo federal, para poder aterrizar y homologar estas políticas públicas en todos los estados donde todavía no es vigente el apoyo en el ámbito de educación, en el tema de salud, o como lo dice la compañera, somos seres humanos que venimos a reconocernos por razones de identidad familiar, de origen, por sus padres, a México, a reconocer su raíz, y queremos ser incluidos. Eso es prácticamente lo que están solicitando. Y bueno, pues hay una serie de políticas públicas ya implementadas en varios estados con la finalidad de resguardar, apoyar a los migrantes cuando vienen deportados,
cuando vienen ya a refugiarse a su país, a su lugar de origen, porque tienen ganas de descansar ya como jubilados o pensionados. Y sí existen programas. Les quiero compartir que fui secretaria del Migrante del 2008 hasta en el gobierno de la administración del maestro Leonel Godoy Rangel siendo gobernador, y fuimos fundadores o cofundadora de la primera Secretaría del Migrante en el Estado, precisamente porque en los distintos estados tenemos migrantes en la Unión Americana que requieren de este respaldo para sus familias. Muchos de ellos son deportados, sus padres, y se hace necesario que el gobierno estatal cobije de manera responsable mediante aplicación y desarrollo de políticas públicas que son apoyos económicos y financieros para crear pequeñas empresas y facilitar a nuestros migrantes que lleguen a ser productivos, a ser autónomos, independientes y que además generen ingresos para que puedan consolidar sus economías familiares. Entre ellas tenemos el tema de salud, que también es un ámbito de desarrollo de la Secretaría del Migrante en el estado de Michoacán, y así les puedo hablar de muchos temas que no quisiera ampliarme en este momento porque la prioridad son ustedes. Que vengan las compañeras también de regiones indígenas, bienvenidas a exponer sus problemas, a ser reconocidos y escuchados por nosotros, que somos la portavoz del gobierno federal también, para poder implementar las propuestas que ustedes están pidiendo. Soy diputada federal migrante. Les comentaba hace un momento, yo fui criada en Napa, California, después en Redwood City, California, y tengo un trabajo de organización social en el área de la Bahía, fundamentalmente en Los Ángeles, insisto, pues han de conocer a Pepe Yax Medina, a Salvador Esparza, con quien yo he trabajado muchísimo, a José Luis Sandoval. Entonces tenemos liderazgos que incluso ya están retirados. Ahora veo perfiles muy jóvenes. Bienvenidos, compañeros. Esta es una tarea que no descansa uno, esa es la realidad. Yo empecé muy chica, impulsando el movimiento democrático de mi país, junto con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y me tocó andar en la gira con el señor en su momento. Yo tenía 25 años, aprovechando que soy ciudadana norteamericana también, con doble nacionalidad, pues hacer la tarea que nos corresponde. Yo las felicito, los felicito. Ahora sí, que me tocó estar con ustedes, escucharlos, y hablando de la coalición, pues hemos asistido y atendido la coalición ya en otros momentos. Aquí veo algunas caras ya más familiares, aprovechando que estamos más tranquilos. Les quiero decir, de esto se trata, de seguir machetito de palo. Esto es fundamental. Yo abrazo, cobijo, bienvenido, compañeros y compañeras, me pongo a sus órdenes. En estos días está Mario Torres, diputado, andaba de gira por Los Ángeles, el compañero Alejandro Robles, que es muy comprometido. A mí, yo fui invitada, pues yo traigo una agenda ahorita, a pesar de que no tenemos sesión ordinaria aquí nosotros, que está la sesión permanente, no pertenezco ni participo ahorita en la sesión permanente, pero traigo agendas en Michoacán que son de prioridad con la Secretaría del Migrante, precisamente también hasta para recuperar los recursos federales que tenemos estancados en los distintos estados y que le corresponden de acuerdo al envío de remesas. Yo los felicito y los honro, sinceramente se los digo a todas y a todos, porque en la pandemia del COVID-19 fueron los migrantes quienes sostuvieron las economías de este país. Ya lo dijo nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Fueron ellos quienes sostuvieron el desempleo, el abandono del campo, la falta de productividad con todas sus familias, e incluso enviaban recursos para que pudieran alternativamente, hablando las familias, abrir sus hangarritos, sus tienditas y pudieran sostenerse de alguna manera los que tenían dónde y cómo trabajar. En ese sentido les quiero decir que reconocemos este gran esfuerzo. Yo apenas hace unos meses que me vine de Estados Unidos también, allá estaba en San José, en el área de la Bahía. Les quiero decir sinceramente, son ustedes, somos nosotros, somos muchos, son miles que no están aquí el día de hoy exponiendo sus razones, pero que han sido capaces de sostener hasta el doble, y en el caso de Michoacán, soy honesta, el triple del ingreso presupuestal anual del gobierno del estado fue enviado de nuestras familias migrantes. Así que ellos se dedicaron en esta crisis prácticamente a sostener a todas nuestras familias en México, y unos como pudimos y otros mandábamos más, otros menos, otros pagábamos deudas también, porque luego también hay que ayudar a hacer la liquidación de deudas, de créditos hipotecarios. Entonces, todo esto ha tenido que ver con
con nosotros, con ustedes, con los connacionales, con los que ya no vinieron a vivir acá, pero que tienen su raíz y que reconocen que hay familia y que reconocen que tienen padres, tíos, primos y que de alguna manera siguen en un vínculo estrecho. Yo me comprometo junto con el compañero nuestro a ser portavoz, a cobijar esta propuesta que vienen a hacer con nosotros y a impulsarla, porque se trata de darle para adelante a todas las iniciativas y sí criar, porque escuché que hablaban ahorita del tema electoral. La iniciativa electoral que ha presentado ahorita de ley el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tiene que ser consensuada, consultada, donde ustedes tengan oportunidad de opinar. Fundamentalmente, ustedes que nos toca votar a veces allá o no nos toca votar porque no hay condiciones o los consulados están lejos, que expongamos la problemática del tema electoral con mucho conocimiento de causa, compañeros, porque sí sabemos qué está pasando allá y si la gente está trabajando no va a poder irse a 200, 300 o más millas o menos millas que sean, pero no dejan el trabajo porque tienen responsabilidad. Entonces, que busquemos un mecanismo que pueda fortalecer la participación de nuestros migrantes en la Unión Americana también y donde nuestros mexicanos puedan votar, ejercer su derecho de voto y bueno, que nos hagan llegar todas las propuestas y ya analizaron la iniciativa ustedes para poder corregir, proponer, ampliar o en su momento también modificar, ¿verdad? Que no nos dé miedo, que no nos tiemble la mano decir esto no funciona por esto y por esto. La iniciativa es presentada efectivamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una iniciativa que contempla muchas aristas, muchas propuestas de los líderes migrantes, pero tal vez no todas. Entonces, en ese sentido hay que dar por ahí, ¿ok? Entonces, yo les agradezco la atención a todos los medios de comunicación por estarnos apoyando hoy con nuestros compañeros invitados o visitantes del día de hoy a la máxima casa del pueblo que es la Cámara de Diputados y nosotros como diputados de la 65 legislatura estamos a sus órdenes y bueno, pues vamos a darle para adelante. Gracias, compañero, gracias a todos por su visita y vamos a darle para adelante a todo este proceso. Gracias. Muchas gracias, diputada Griselda, sabemos que trabaja por nosotros, lo estamos viendo, lo estamos analizando y precisamente porque estaba comentando la situación de la reforma electoral que está a un paso de volverse a tocar y posiblemente en la próxima sesión, en septiembre, octubre. Es por eso que le hicimos llegar al diputado Cantú 5 propuestas muy puntuales que nos preocupan como migrantes, que apenas logramos nuestra participación y nuestra representación. Usted es una de los 10 diputados, obviamente, 5 de Morena, que están representando entre nosotros y obviamente con la nueva reforma electoral, pues como usted lo comenta, hay que analizarla, hay que ver, hay que aumentarle, hay que ponerle flores, hay que ponerla más bonita, digamos, ¿no? En ese sentido, porque hay una situación que le comentamos al diputado Cantú, que es la cuestión de la acción afirmativa. Nos costó mucho trabajo, nos costó mucho sacrificio, fueron años de mucho trabajo que usted lo estuvo haciendo, lo sabemos, y muchos otros compañeros para lograr una representación en el Congreso para que ahora posiblemente en la reforma electoral pues no vaya a estar contemplado, ¿no? Y queremos que los partidos entiendan que no es una cuestión de un capricho que tenemos nosotros solamente porque queremos estar en tribuna o queremos hacer algo porque es algo muy bonito que se ve en tu currículum. Lo hacemos realmente porque nos preocupa en Estados Unidos las comunidades migrantes. Si hay una aportación que pueden hacer los migrantes a la Cuarta Transformación es meter en la política a personas que realmente están interesadas por su comunidad. Y en este sentido todos los activistas migrantes están plenamente preocupados por su actividad, porque muchas veces antes de estar en un curul trabajaron muchos años poniendo dinero de su propio bolsillo, trabajando horas extras, viendo por los derechos de personas que estaban desprotegidas ahí en Estados Unidos. Así es que si como migrantes nosotros, nuestra aportación a la Cuarta Transformación es poner personas buenas en la política, como usted, personas que hagan trabajo verdadero, y que le den un sentido nuevo a la política, pues ese tendrá que ser nuestra aportación a esta Cuarta Transformación. Muchas gracias. Adelante. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Ontiveros. Participo precisamente en esta coalición de mexicanos progresistas, en este proceso, pues,
de revisión de todo lo que tiene que ver en este momento, como lo decía Manuel, con la reforma electoral. Yo traigo un punto, y es un punto importante, que es la parte de que apoyamos el voto electrónico, el voto a través de Internet, porque definitivamente es importante apuntar esto. Esto es parte de la iniciativa del presidente. Es importante señalar que el día 10 de mayo el INE aprobó el voto electrónico en la modalidad que ellos consideraron. Es necesario revisar hasta las bases para que precisamente esa institucionalización del voto electrónico no se convierta en un arma de doble filo, sino que realmente aporte, y es algo que nosotros estamos preocupados. ¿Por qué? Porque desafortunadamente no tenemos certeza, ¿sí? No tenemos la seguridad de cómo funciona el actual sistema que avaló el INE, y por supuesto que en esta reforma profunda debe de considerarse el estudio completo, no nada más tecnológico, o más bien no nada más jurídico, sino también tecnológico de esta propuesta, ¿no? Entonces es importante que lo señalemos. Por supuesto que esto abriría las puertas a lo que decía la diputada hace un momento, ¿no? De que las personas no viajen 300 millas o 200 millas o las que sean y dejen sus trabajos o se ve entorpecido el proceso de votación. En las pasadas elecciones, más bien, en el pasado proceso que tuvimos de revocación de mandato, y es un ejemplo, se dio la inscripción de 17,000 personas en Estados Unidos, más o menos, y se autorizaron nada más 10,000 votos. Al final solamente votaron 8,600 personas. Ya no quiero hablar ni siquiera de cuánto costó eso, ¿verdad? Y cuánto lleva costando al erario público ese proceso. No quiero vincular también el tema a pues lo que podría estar detrás de ello, pero no se hizo hasta el día 10 de mayo que se aprobara ese voto. Si eso hubiera pasado antes de la revocación de mandato, seguramente las 2/3 partes de casillas que no se pusieron, por lo menos en México, sí, hubiera sido interesante que tuviéramos un voto, no nada, porque ese sería el punto, no nada más para Estados Unidos o nada más para el extranjero, sino que también funcione, como el presidente lo ha planteado, para el país, para todos nosotros. Entonces, vemos aquí una serie de riesgos y una serie de oportunidades, por supuesto, de hacer que este cambio democrático se convierta en algo real y que a todos nos alcance, dentro y fuera de México, que es lo que hoy venimos a exponer. En nombre de mis compañeros los migrantes, les agradezco. Gracias, diputado. Gracias. Bueno, pues yo quiero cerrar con un pensamiento, como bien lo dijo mi compañera diputada Alma Griselda Valencia, el ver lo que hacen nuestros migrantes en los Estados Unidos y en otros países es una muestra de humanismo, es una muestra de lo mejor del ser humano, de los mejores sentimientos, de preocuparse por el bienestar de sus familias. En plena pandemia, las remesas de más de 50,000 millones de dólares, lo que enviaron, que fueron aumentando en época de pandemia, que cada vez se volvía más difícil la vida. Y obviamente, pues a través de la historia han pasado penurias, han pasado injusticias, han tenido que aguantar prejuicios, han tenido que aguantar condiciones laborales muy, muy malas, muy precarias, y definitivamente tenemos que trabajar muy duro sobre muchos puntos en concreto que ya estuvimos viendo estas horas de reunión que tuvimos y que nos vamos a llevar de tarea, y que yo sé que la diputada, que Mario Torres, que Olga Chávez, muchísimos diputados, claro que se van a sumar, y que ellos mismos ya tienen muchos proyectos en concreto e iniciativas para ayudar a nuestra comunidad migrante, que está concentrada principalmente en los Estados Unidos. Yo agradezco el esfuerzo de todos los compañeros y compañeras de estar aquí, de dedicar su tiempo, que es lo más valioso que tenemos los seres humanos, y poder enfocar la atención en el aspecto del diagnóstico de todas las problemáticas que tenemos que abordar, y por otro lado ya las líneas de acción concretas para darle para adelante, y obviamente medir el resultado y seguir avanzando. No quitar el dedo del renglón. Pues les agradezco mucho, medios de comunicación, de haber estado aquí presentes en la conferencia de prensa, y seguiremos informando. Gracias. Diputado, tenemos una pregunta de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Claro, sí, adelante. Bueno, son varias. Preguntarle a las compañeras migrantes, hablaban sobre esta petición que le hacen al presidente López Obrador de crear empleos, de generar
empresas para que ustedes puedan invertir. Me gustaría saber, ahorita que se está lo de la Ruta Maya, lo del plan transísmico, si a ustedes les gustaría integrarse a estos proyectos, porque hay una fundación canadiense que está conformada por indígenas de ese país y que ellos traen alrededor de $500 millones para invertirlos en este programa. Si a ustedes ya les preguntaron si quieren ser partícipes o solamente van a venir los canadienses a hacer estas inversiones, ¿qué tipo de empresas les gustaría a ustedes conformar? Y también preguntarles en el tema electoral. Ayer precisamente el INE y también Morena hicieron una presentación sobre una consulta en la cual se le va a preguntar a los pueblos indígenas para que puedan tener una representación bien hecha ante cargos de elección popular, para que dejen algunos de aprovecharse y simular que son indígenas para ocupar un cargo en el Congreso mexicano. Ustedes están seguramente a favor de esta consulta y que pues participen, ¿no? Para que incluso se toca el tema de usos y costumbres, que muchos también, aprovechándose de eso, les quitan los cargos a las mujeres aun cuando hayan ganado una elección. Entonces, si van a acercarse al INE, pues para ver cómo va a estar esta consulta y que puedan ustedes participar y que realmente tengan la representación los pueblos indígenas en nuestro Congreso. Y preguntarle perdón, pero se me olvidó tu nombre, que si ustedes desconfían del INE y si ven que hay mano negra en muchas de las, por ejemplo, en la consulta popular, ahora con la revocación de mandato, si ustedes ven ahí mano negra del INE, concretamente como traen ahí en la mira a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba, si ellos serían los principales responsables de estos fraudes o de estos engaños que se están haciendo. Muchas gracias. Gracias. Contestando a su pregunta, nosotros como migrantes de pueblos originarios que vamos y regresamos, nos gustaría que el gobierno nos apoyara en programas para poder desarrollarnos aquí, en México. Si se abre esta oportunidad, ¿por qué no? Si nos invitan, ¿por qué no? Lo analizaremos y estaremos acorde también. Yo hablo como perteneciente a pueblos originarios mazahuas, que es en el Estado de México, pero al igual los mazahuas nos hemos expandido en diversos lugares de la República Mexicana y al igual le entraríamos a todo lo que sea contribuir al crecimiento de nuestro país. Claro que sí, el concepto que traemos y que hemos propuesto y que nos ha escuchado el diputado es ver que muchos hermanos que están en el extranjero ahorita, hay a veces que ellos quieren invertir, pero le tienen miedo a cómo invertir, dónde invertir. Y sería una propuesta firme hacer un trabajo en conjunto de que ellos pongan el capital y nosotros la mano de obra, y juntamente que el gobierno vigile este proyecto y juntamente crear fuentes de empleo y también poder crecer. Nos han invitado, claro que sí, nos invitaría y nos gustaría que nos consultaran para poder tener cargos públicos. ¿Quiénes? Nosotros que realmente somos de pueblos originarios, nosotros que conocemos a nuestro pueblo, nosotros que conocemos nuestra cultura, nosotros que conocemos nuestros usos y costumbres. El simple hecho de emigrar a otro país no quiere decir que se me olvidó, no quiere decir que aquí y allá soy diferente, soy la misma persona y regreso aquí nuevamente a trabajar mis tierras, a cobijarme de lo que mis padres y mis abuelos me enseñaron. Y sí, y agradezco esta cuarta transformación que nos ha considerado. Es la primera vez que un gobierno voltea a ver a los pueblos originarios y eso estamos avanzando. Es la primera vez que hay un diálogo en las comunidades con el gobierno federal y eso
es de aplaudirse. Entonces nosotros queremos ser partícipes en esta cuarta transformación. Si este gobierno sigue así, claro que sí estaremos, claro que sí nos postularemos y buscaremos a nuestros mejores líderes de pueblos originarios, porque muchos se pueden poner la vestimenta, muchos pueden ponerse un rebozo, llegar y tirarlo en su closet, en sus grandes salas. Yo no, yo traigo mi rebozo y así llego y hago mis tortillas. Gracias. Si me permiten, quiero que me contesten esto. ¿Qué pasó con el programa 3x1 que funcionó durante mucho tiempo, donde ustedes ponían $1 o $1, no sé cuánto que ponían, y los gobiernos ponían otro? ¿Qué pasó con esto? Porque sí estaba dando resultados. Parece que a muchos no les gustó, sobre todo a los gobiernos en sus 3 niveles de autoridad. Exactamente. En esto no podría contestarte muy ampliamente, porque realmente a muchos estados no se les llegó este programa, muchos municipios al igual, no hubo tal información para darse a conocer. Pero tengo compañeros que podrían contestarte a tu pregunta. Adelante. Antes, me gustaría referirme a lo de la representación. Desde los pueblos indígenas, desde la Red Nacional de Pueblos Indígenas, se ha litigado. Hay casos ya previos de litigios estratégicos para que la representación indígena no sea usurpada por alguien que se dice indígena ocasionalmente para ocupar un puesto de representación. Específicamente hemos estado hablando de la autoadscripción calificada, porque lo vimos en el proceso electoral pasado en muchos municipios y estados. Muchas personas usurparon la identidad indígena para ocupar espacios de participación política. Esto es un tema que ya se ha trabajado desde Foro Indígena. Si ustedes quieren buscar, nos encuentran en YouTube y en Facebook, Foro Indígena. Hemos hablado de esto, pero el punto es que estas propuestas de representación y cómo somos representados tienen que surgir desde la base, desde quienes somos parte de pueblos indígenas, no impuestas desde el exterior. Y desde la base hemos estado planteando esto de la autoadscripción calificada, y creo que ya es algo que se ha ido avanzando desde la Red Nacional de Pueblos Indígenas, que congrega a muchas organizaciones en todo el país y en Estados Unidos, pues a la Red de Migrantes Indígenas. Contestando sobre la pregunta sobre el 3x1, el 3x1 es un programa que estaba diseñado, bueno, está porque no tiene presupuesto, todavía está en la lista de proyectos, pero no tiene presupuesto, entonces está todavía en ceros, pero está. Pero contestando a la pregunta, lo que tenemos que hacer es una evaluación de los programas para los migrantes, ver qué trabaja, ver qué no trabaja. Pero en este momento creo que nos queda ya completamente claro qué puede trabajar y qué no puede trabajar. Como pueden ver, hay muchas necesidades, son muchos temas que traemos porque la agenda es muy amplia. Y uno de esos temas pues es la agenda económica. Es decir, ¿qué es lo que trataba el tema del 3x1? Es decir, cómo nosotros desde Estados Unidos podemos contribuir a la riqueza del país, a proyectos productivos, a crear empleos, a llegar a comunidades y tener un proyecto de riego para algún producto agropecuario, por ejemplo. Y en ese sentido, como comentaba la compañera Mazahua, pues sí, queremos ser parte de proyectos de tipo, pero para que exista proyectos de tipo económico como el que ella los plantea, pues necesitamos algo muy sencillo, y es presupuesto. Si no tenemos presupuesto para programas, pues no podemos echar a andar nada. Lo podemos echar a andar entre nosotros, eso no hay ningún problema. Yo le puedo ayudar a la compañera Mazahua y otros compañeros de migrantes y migrantes indígenas le pueden ayudar, pero si estamos hablando de programas de gobierno necesitamos presupuesto, y en ese sentido necesitamos que se abra un diálogo muy franco para ver qué es lo que sí puede funcionar para la comunidad migrante y qué no. Dicho sea de paso, en los últimos años ha habido una reducción del presupuesto, el programa 3x1 fue uno de ellos. Y el programa 3x1 también tuvo, y eso se sabe, si son una auditoría, no consiguió todo el potencial que podría llegar.
Hubo casos en los cuales, obviamente, seguramente fueron casos que se vio que no hubo un manejo pulcro del programa, y eso es a lo que tenemos que ir ahora. Si ahora va a existir un programa como el que me comenta la compañera Mazahua, pues tienen que ser programas cultos, porque ya no nos podemos equivocar. El gobierno federal ya no se puede equivocar dos veces. Tenemos que tener programas que sean efectivos, que sean pulcros, que sean bien diseñados y que sean que estén enfocados a la comunidad y en el retorno acá en México. Entonces, estamos abiertos a los programas. Si ya no es 3x1, si se llama de otra forma, si se llama proyecto de coinversión, pero que sea llevado bien a cabo y que tenga éxito y resultados. En cuanto a la pregunta sobre la desconfianza hacia el INE por el proceso, nosotros estamos, por una parte, agradecidos porque después de sentarnos con el INE, se aprobó un programa piloto, que es el que se implementó en la revocación de mandato. Y estamos pidiendo que ese proceso se simplifique, o sea, que sea más accesible en general, que tenga menos procesos técnicos donde la persona que no tiene conocimientos básicos de usar un teléfono inteligente tenga acceso. Eso es lo que estamos pidiendo, y creo que con la ayuda de los diputados, del mismo INE, si nos escucha, podemos lograrlo. Entonces, tengo entendido que van a trabajar para que sea de esa manera, ¿verdad? Más simple, más transparente y con mejores resultados. Y solamente quiero acotar esto. Si se ve la tabla que se presentó de esta participación, la comunidad migrante tiene el 46% de participación, por encima de cualquier estado que haya tenido su participación. Eso indica de la buena voluntad que tenemos nosotros como migrantes, de ese deseo de ser parte de la vida política de México. Gracias. Bien. Solo para complementar lo que acaba de decir el doctor Fernández, y respondiendo a su pregunta muy explícito, o sea, muy concreto, en el tema de tecnología definitivamente desconocemos cómo está construido el sistema actual. Sabemos que, y hice la referencia del 10 de mayo, de que hicieron la institucionalización del proceso, ya hicieron las modificaciones al reglamento. ¿Y por qué no lo hicieron antes? Bueno, hay cuestiones políticas, por supuesto, ¿no? Pero hay un tema que hace mucho ruido en todas partes del mundo, que es la seguridad. Entonces, nosotros estamos promoviendo el uso de tecnología de blockchain para que se blinde ese proceso. Pero no nada más es eso, el presidente lo dijo muy claro, se tiene que comenzar precisamente porque la gente del INE, la gente que dirige el INE sea gente confiable, ¿no? Entonces ahí hay otra parte del proceso de la reforma electoral que debe de contemplarse, pues en este momento pues se está llevando a las mesas de discusión en todas partes, pero tenemos que volver. Finalmente aquí lo que proponemos también, y es importante entender, debe haber un sistema híbrido. Tenemos que pasar del papel a la urna electrónica en uso constante, por supuesto, porque habrá comunidades que no tienen luz, óiganlo bien, no tienen internet, no tienen nada, pero se puede llevar urnas electrónicas con módulos especializados a esos lugares. Y la otra parte, pues el que todos los mexicanos, tanto dentro de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo como en México, tengan el derecho a ese voto universal. Y vuelvo a decir, se trata de una transición. Si el día de mañana tú misma, yo lo ponía como ejemplo hace rato, viajas a La Paz y el día domingo no puedes estar aquí, pues desde ya puedas votar todo lo que te corresponde votar, no solamente votación para presidente, como pasa con las casillas especiales. Entonces, hay un proceso que se tiene que revisar. Ahora va a ser doble trabajo porque la plana estaba en blanco y ahora la plana va a tener algo que revisarse, no nada más jurídicamente, sino tecnológicamente.
¿sí? Y eso nosotros somos conscientes de que ha sido uno de los puntos que a los migrantes, y no nada más a los migrantes, a cualquiera que se pueda acercar a este tipo de información, nos surgen dudas, ¿sí? Y entonces haces los comparativos con los procesos electorales de Estados Unidos y de otros países, y puedes encontrar cosas muy positivas y cosas muy negativas, pero por supuesto que hay que informar a la población y hay que trabajar en estos esquemas, ¿no? Entonces, siendo muy puntual, es necesario, sí es necesario hacer cambios, sí es necesario que todo esto se construya, y además hay un punto, que esto refuerza, pero completamente, ¿sí? O le da una proyección importante a la parte en la que el presidente dice, y lo acabamos de ver ahorita con el de 1 de 3 o 3 de 1, ¿no? ¿Por qué no hay dinero para otros programas? Porque el dinero siempre escapa por otras partes. Pero toda la reducción en cuanto a presupuesto que pudiera tener precisamente en los procesos electorales con esta propuesta del presidente, permitiría que ese ahorro que él mencionó de 20,000 millones y que no podemos realmente contabilizar a ciencia cierta, puede ser mayor, puede ir a esos programas que son más prioritarios, ¿no? Y entonces tener toda la oportunidad de votar, el enfermo, el que no se pudo levantar ese día por la razón, el que andaba viajando, el que se fue de boda a Japón, el que está en Estados Unidos, pues como migrante, todos podamos votar con un sistema de ese tipo a través de Internet. Y son dos diferencias, es el voto electrónico, que son las urnas electrónicas, que bueno, habrá que revisar quién las hizo en este periodo, ¿sí? Y la otra parte, el voto a través de Internet. Eso es algo que nosotros queremos proponer porque obviamente pues nos conviene en la parte de migración, pero nos conviene a todos los mexicanos, aquí en el país, como lo propone el presidente. Eso es cuanto, gracias. ¿Con esto se elevaría el número de votantes? Definitivamente sí. Consideramos que sí, porque muchas personas hablaban de la brecha tecnológica, lo acaba de comentar el profesor, ¿no? Y más sin embargo, pues no sé, pero mamá tiene 82 años, usa WhatsApp, YouTube, se mete a los espacios de Twitter, ¿no? A donde hacemos salas y donde nos hemos visto también. Y la verdad es de que si tú me dices que la tecnología no es una alternativa, pues es que depende, habrá que ver cómo es que este proceso se entorpeció tanto y se lograron 8,600, 8,400 votos de ¿cuántos millones en Estados Unidos nada más? ¿10, 15 millones? Digo, ya con eso ustedes se pueden dar una idea, ¿sí? De qué, pues realmente qué intención hay del INE de hacer que esto funcione, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que funcione. El presidente lo puso ahí y seguramente el equipo presidencial cuando preparó la parte de esta iniciativa, la parte de tecnología, pues revisaron las muchas opciones que hay para poder generar seguridad, certeza, por supuesto reducción de gastos y por supuesto aumentar la participación ciudadana, porque definitivamente eso pues es lógico, nos va a llevar a tener lo de las casillas ahora con la revocación, lo hubiéramos podido sustentar con voto electrónico. Definitivamente hubieran votado, ¿qué? ¿20 millones más? ¿30 millones más? No lo sabemos. No hubo voluntad política para hacerlo. Gracias. Gracias. No hay más preguntas. Muchas gracias, diputado. Nada más quiero apuntar algo muy específico que creo que vale la pena. El Servicio Exterior Mexicano es un aspecto que tocamos en la reunión. Tiende, en muchas ocasiones, obviamente hay gente muy buena en los consulados, pero también a veces tiende a estar muy apartado de las necesidades y de la realidad que viven nuestros migrantes. Y por un tema también de escalafón, pues muchos de los que se capacitan, que van al Mateo Romero aquí en la Ciudad de México y que empiezan a ascender en el escalafón del Servicio Exterior Mexicano, pues no todos tienen esa sensibilidad ante las necesidades de nuestros migrantes. Entonces, aparte de la acción afirmativa de espacios políticos para nuestros migrantes, tenemos que impulsar por medio de una iniciativa, estoy seguro que nos sumaremos muchos a esta iniciativa, a que también en el Servicio Exterior Mexicano salgan perfiles que tienen la experiencia, que tienen esas vivencias y conocen la problemática migrante, y no solo eso, sino también que tengan ese antecedente indígena, que puedan sensibilizarse con todos los problemas de la comunidad indígena, de pueblos prehispánicos, pueblos originarios. Esto es muy, muy importante y tenemos que hacerlo desde fijar el marco normativo adecuado y después, obviamente, en la operación que se va a llevar a cabo en la Cancillería. Este aspecto es uno de los muchos que tocamos, pero creo que es importante resaltarlo. Gracias.